Hola, feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy la doctora Edianis Martínez, residente del primer año del posgrado de anestesiología del Hospital Universitario Ruiz y Páez, ubicado en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. El día de hoy vamos a hablar de anatomía de cráneo y cara, un tema importantísimo ya que a través de este podemos ubicar estructuras anatómicas o referencias anatómicas que nos ayudan a realizar procedimientos de anestesia regional como es el bloqueo de nervios periféricos. El cráneo es una estructura ósea que consta de 29 huesos, incluyendo los huesos del oído interno y el hueso hioide. Estos huesos están unidos entre sí por articulaciones osificadas que llevan el nombre de sutura. Recordar siempre que la principal función del cráneo es proteger el encéfalo, ya que este es el medio de control y comunicación y es el medio de carga y de descarga del organismo. Además, el cráneo contiene el encéfalo, como ya les había dicho, y sus cubiertas protectoras. A su vez, este se divide en neurocráneo y viscerocráneo, siendo el neurocráneo la parte superior, que conforma la bóveda ósea, y el viscerocráneo los huesos que conforman el macizo facial. Son 8 los huesos que conforman el neurocráneo. A su vez, estos se dividen en huesos pares y huesos impares. Tenemos 2 huesos pares y 4 huesos impares. Los dos primeros, que son los huesos parietales y los huesos temporales, son los pares, mientras que los impares tenemos el hueso frontal, etmoide, esfenoide y occipital. Una mnemotecnia fácil para recordar es la palabra feo, pero con 2 E. Y aquí se la señalo simplemente. La F significa frontal, la E etmoide y la otra E esfenoide, mientras que la O significa occipital. Y esta es una mnemotecnia fácil para recordar los huesos impares que conforman el neurocráneo. El viscerocráneo está formado por 22 huesos, de los cuales solo 2 de ellos son impares, que es el vómer y el hueso mandibular, o anteriormente conocido como maxilar inferior. El resto de los huesos, que es los huesos nasales, los huesos cigomáticos, los huesos maxilares o maxilar superior como se le conocía antiguamente, hueso lacrimal o lagrimal, los huesos palatinos y los cornetes inferiores son los que conforman los huesos pares del viscerocráneo. Ok, vamos a hacer un breve recuento anatómico sobre los huesos que conforman el neurocráneo y el viscerocráneo, siendo nuestro primer protagonista el hueso frontal, que es un hueso plano, impar, ubicado en la parte anterosuperior del cráneo, y es el que conforma la ceja, de ahí deriva su nombre. Además, el frontal tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es lisa, cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás. Sin embargo, la cara posterior es rugosa. Entre los reparos anatómicos más importantes de la cara anterior o del frontal, observamos la eminencia medial frontal o glabela. Y hacia la parte superior y más lateral tenemos la protuberancia frontal lateral, que es la zona más prominente del hueso frontal y se encuentra aumentada de tamaño en los hombres. Justo por encima de la implantación de las cejas se encuentran los arcos supraciliares, e inferior a ellos tenemos la apófisis cigomática del hueso frontal. Es aquí donde ocurre la articulación entre el hueso frontal y el hueso cigomático o malar, formando la articulación frontocigomática o frontomalar. En la parte superior de la órbita observamos un orificio o escotadura supraciliar por el cual transcurren vasos sanguíneos que llevan su mismo nombre. Hacia la parte lateral tenemos la carilla temporal del frontal, y se llama temporal no porque se articule con el temporal, sino que forma parte de la región temporal del frontal. Es decir, el hueso frontal es uno de los huesos que forma la región temporal, y es aquí esta zona. Carilla del temporal pertenece a esa región. Tenemos la cresta frontal lateral, que es la que divide a la cara anterior de la cara lateral. Sin embargo, en la parte posterior, la estructura más prominente o más evidente es
las impresiones digitales. Y estas impresiones son formadas por las circunvoluciones del lóbulo frontal. Hacia la parte superior observamos el surco para el seno superior, que es este que vemos aquí, son senos venosos que forman este surco. Más hacia superior encontramos la cresta frontal y al final de la cresta frontal tenemos el agujero ciego, que como su nombre lo indica, va a ser como una calle ciega, por allí no transcurre ninguna estructura. Y al final de la región superior tenemos la escotadura etmoidal para articularse con el hueso etmoidal. El hueso parietal es un hueso par de forma cuadrilátera que forma las paredes laterales y superiores del cráneo. También tiene una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior observamos la eminencia parietal, que es la parte más prominente del hueso parietal, y en la parte inferior observamos la línea temporal superior y la línea temporal inferior, siendo la línea temporal superior donde se inserta la aponeurosis del músculo temporal. Sin embargo, en la inferior se inserta el músculo temporal como tal. En la parte posterior observamos la fosa parietal, que coincide con la eminencia parietal en la parte anterior y forma la parte más ancha del cráneo. Y en la región inferior tenemos el surco para la arteria meningia media, aunque hay autores que lo describen como el surco para los vasos meningio medios, es decir, tanto para las venas como para la arteria meningia media. Importante señalar que el parietal forma parte o limita a las suturas más importantes del cráneo, como la sutura coronal, formada por la articulación frontoparietal, y la sutura sagital, en este caso, que es la que une ambos parietales. Y la sutura lambdoidea es esta sutura que une al hueso occipital con el hueso parietal, formando la articulación parieto-occipital. Y por último, la sutura escamosa, que une al hueso temporal con el hueso parietal, formando la articulación temporoparietal. También conocido como el hueso del tiempo, es un hueso par ubicado en la parte lateral del cráneo que rodea el conducto auditivo externo, el oído interno y el oído medio. Se conoce como el hueso del tiempo porque los antiguos griegos observaron que las primeras canas de las personas aparecían en la apófisis mastoides del hueso temporal, y de allí deriva su nombre. Este hueso tiene tres porciones: una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa, o también conocido como peñasco del temporal. En la porción escamosa, una de sus estructuras más importantes es la apófisis cigomática, que se articula anteriormente con la apófisis temporal del hueso maxilar. Hacia la base de la apófisis cigomática encontramos el cóndilo. También observamos un surco para la arteria temporal, es este surco que vemos acá, para la arteria temporal media, una cresta supramastoidea y una fisura que divide la porción mastoidea de la porción escamosa, conocido también como la fisura escamomastoidea, que es esta que observamos aquí. La porción mastoidea se le llama así porque parece una mata y tiene una de sus estructuras más importantes, la apófisis mastoide, que es donde se insertan múltiples músculos del cuello. Otra estructura es este que observamos acá, que es el orificio mastoideo. A través del orificio mastoideo se puede atravesar en toda su estructura a la porción mastoidea. Y este surco que observamos acá se llama el surco del seno sigmoide y está formado por la vena yugular interna que se aloja en este espacio. Y por último, el surco de la arteria meningia media o de los vasos meningios medios. Como ya les había comentado, hay autores que describen que no solo para la arteria meningia media, sino también para la vena. Y por último, la porción petrosa o peñasco del temporal. Es la que contiene el conducto auditivo externo y a la espina y fosita suprameática, que no la podemos observar porque esta es una vista anterior y son estructuras que se observan mejor en su parte posterior.
Ok, la fosa temporal, también conocida como región temporal, es una zona hueca, una región hueca ubicada en la parte lateral del cráneo y está constituida por cuatro huesos que pertenecen al neurocráneo, que los vamos a nombrar más adelante. Además, ellas van a formar una línea temporal que es curva y que es curva en su parte anterior y en su parte posterior, formando una zona elipsoidal. Entre sus límites posterior y superior observamos las líneas temporales. Recuerda que ya les había comentado sobre la cresta lateral del frontal, esta, y de la línea temporal inferior del parietal. Ellas conforman lo que es el límite superior de la región temporal. Y en su parte anterior observamos el hueso frontal y el hueso cigomático o malar. El suelo está constituido a su vez por el hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y hueso esfenoide, específicamente el ala mayor del esfenoide. El sitio donde confluyen estos tres huesos aquí se conoce como terio. El techo de la región temporal está formada por la fascia o por la aponeurosis del músculo temporal, que aquí lo observamos, y recuerden que la aponeurosis del músculo temporal se inserta en la línea temporal superior, que es esta que vemos aquí. El nervio trigémino o del ganglio de Gassen es un procedimiento invasivo para tratar patologías como neuralgia del trigémino, donde el tratamiento médico ha fallado. Es un procedimiento más invasivo donde el paciente se coloca acostado en una posición ligeramente neutra con la cabeza extendida. En el punto de inyección se sitúa a 3 centímetros de la comisura labial, realizando un botón intradérmico con anestesia local, y se utiliza una aguja de 8 centímetros de calibre 25. Se inserta la aguja a través de la mejilla siguiendo una línea recta definida por el plano por donde pasa la pupila y el agujero va. Y el operador se asegura con su dedo de la mano no dominante que la aguja no penetre en la cavidad bucal. Una vez ubicado el punto, se instila anestésico local para bloquear el ganglio estrellado. Otro de los huesos que conforman el neurocráneo es el hueso etmoide, que es un hueso impar, esponjoso e irregular del cráneo, que se localiza anteriormente en la base del cráneo y contribuye a la formación de las paredes mediales de la órbita del tabique nasal, así como el techo y las paredes de la cavidad nasal. La palabra etmoides deriva del término griego criba, ya que los antiguos griegos utilizaban la palabra criba para denominar objetos con múltiples orificios, y utilizaban este objeto para dejar sin sucio diminutos alimentos. El etmoide tiene una placa vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales. En la placa vertical observamos la crista galli o cresta de gallo, el cual se articula con la cresta del frontal. En su parte inferior observamos la lámina perpendicular del etmoide, utilizada para dividir las cavidades nasales después de articularse con el borde. En su lámina horizontal observamos los forámenes olfatorios por donde transcurre el nervio, el bulbo olfatorio, y la placa cribosa, que tiene un aspecto decolador por múltiples orificios, y por allí penetran los nervios olfatorios. Entre las masas laterales observamos que son estructuras cuboides, una derecha y una izquierda, en donde se alojan los senos etmoidales que desembocan en el meato nasal superior. Además, tiene una placa orbitaria, o también conocida como lámina orbitaria, que forma parte de la cavidad medial de la órbita. Continuamos hablando entonces del hueso esfenoide, que es un hueso con forma de mariposa situado en la parte media de la base del cráneo, forma parte de la órbita y además contiene dos senos paranasales. La palabra esfenoide significa que tiene forma de cuña, porque es un hueso central y que además es el único hueso del cráneo que se articula con todos los huesos de la bóveda craneal. Está compuesto por un cuerpo, dos alas menores, dos alas mayores y una apófisis pterigoide. Vamos a describir anatómicamente
reparos que se encuentran en cada uno de sus partes. Vamos a comenzar con el cuerpo, donde en su parte superior y anterior observamos la cresta esfenoidal, lateralmente los senos esfenoidales y su desembocadura. En la parte anterior observamos el dorso de la silla turca o silla pituitaria, donde se aloja la glándula pituitaria. En las alas menores observamos dos estructuras importantes, que es la incisura o fisura orbitaria superior, también se conoce como surco del borde superior, que se encuentra entre la cara superior del ala mayor y la cara inferior del ala menor. Además, encontramos una apófisis ensiforme o apófisis cifoide para articularse con el hueso frontal y el parietal. Ahora vamos a hablar de las estructuras del ala mayor. En el ala mayor observamos una cara temporal para articularse con el temporal, una cara infratemporal y una cara orbitaria. Ya dijimos que ella forma parte de la órbita. Además, el agujero redondo, observamos el agujero redondo, que es por donde transcurre el nervio maxilar superior, y a veces puede verse el agujero oval, que es por donde transcurre el nervio maxilar inferior. Además, también observamos el agujero redondo que permite atravesar el esfenoide de anterior a posterior, y la apófisis pterigoide vamos a tener que es la parte más inferior del esfenoide y está formado por una base y un vértice. La base es la estructura que se articula con el ala mayor y con el cuerpo del esfenoide. Y esta a su vez forma dos láminas, forma una lámina lateral o externa y una lámina medial o interna. Entre uno y otro existe un espacio que se llama incisura pterigoidea para articularse con la apófisis del hueso palatino. A su vez, la lámina medial o la lámina interna tiene un gancho que se llama gancho pterigoideo. Y estos son los reparos anatómicos a grandes rasgos y en la cara anterior del hueso esfenoide. El último hueso que forma el neurocráneo es el hueso occipital, que es un hueso impar que cubre la parte posterior del cráneo y se articula con la columna cervical y otros huesos del cráneo. Occipital significa zona afinal de la cabeza. Además, él tiene una cara postero inferior y una cara antero superior. Vamos a definir las estructuras anatómicas que ubicamos en la parte postero inferior. Y como primera estructura tenemos el agujero occipital, también conocido como foramen magno, que mide de 3 a 3.5 milímetros y es la región donde el bulbo raquídeo se convierte en médula espinal y asciende la arteria vertebral y el décimo par craneal. Otra estructura que vemos es la porción basilar del occipital, que es esta que vemos acá, estructura importante porque allí se inserta la aponeurosis faríngea y parte de los músculos constrictores de la faringe. Entre la porción escamosa del occipital observamos la protuberancia occipital externa, que es la parte más prominente de este y es donde se inserta la aponeurosis cervical posterior. Y además forma la cresta occipital externa. Además observamos unas líneas curvas, línea occipital inferior y una línea occipital superior. De estas estructuras nos faltaría nada más definir los cóndilos occipital, que es donde se articula el atlas, que es la primera vértebra cervical. En la parte anterosuperior observamos una estructura medial que es la protuberancia occipital interna. La protuberancia occipital interna coincide con la protuberancia occipital externa que ya definimos anteriormente y de ella sale la cresta occipital interna, que es esta que vemos acá, y es donde se inserta la hoz del cerebelo.
Además, en la parte superior observamos el surco para el seno longitudinal superior y los surcos para los senos laterales. Todo esto va a formar 4 fosas, que son las fositas occipitales superiores e inferiores, o también conocidas como fosas cerebelosas. Son estas que están acá. Vamos a hablar del macizo óseo de la cara, o lo que es lo mismo, los huesos del viscerocráneo, que son los huesos propios de la nariz, o también conocidos como huesos nasales, los cornetes inferiores, hueso cigomático o malar, hueso maxilar superior, lacrimal o lagrimal y huesos palatinos. Estos 6 que les acabo de mencionar son huesos pares. Sin embargo, existen 2 huesos impares, que es el hueso gómez y el hueso mandibular, y formamos los 14 huesos del viscerocráneo. El hueso maxilar, antiguamente conocido como maxilar superior, es un hueso par de la cara que forma parte del paladar duro y de la órbita, y en este se encuentran los dientes superiores y se insertan varios músculos de la masticación y de la expresión facial. El hueso maxilar está compuesto por una cara interna y una cara externa. Y vamos a ver algunos reparos anatómicos desde ambas caras. Lo primero que vamos a evaluar, lo vamos a observar aquí, es la apófisis palatina, que ambas unidas forman lo que es el paladar duro y el techo de la cavidad bucal. También observamos la sutura palatina media, que es esta, la que divide el paladar duro y el paladar blando en 2 mitades. Los agujeros palatinos o incisivos son estos que observamos acá. También observamos la sutura palatina transversa, que es esta estructura que divide al paladar blando y al paladar duro. Hacia la parte superior se encuentra la apófisis frontal del hueso maxilar, para articularse con el hueso frontal, con los huesos propios de la nariz y con el índice. Además, el maxilar es el único hueso del viscerocráneo que tiene senos. Es el único hueso neumático y tiene 2 senos que se denominan seno maxilar. En su cara externa observamos la apófisis cigomática o piramidal, que es esta que observamos aquí, como su nombre lo indica, para articularse con el hueso cigomático. Y una estructura que es la fosita mirtiforme o eminencia canina, que se encuentra justo por encima de la inserción del diente canino. El hueso cigomático, también conocido como hueso malar, es un hueso par, corto, compacto, que le da forma y estructura a la cara. Ocupa la región del pómulo y es un hueso importante, ya que en él se insertan muchos músculos. No es neumático y tiene una cara interna y una cara externa. Entre las estructuras más importantes tenemos que él contiene una apófisis frontal del cigomático para articularse con el hueso frontal, una apófisis temporal del cigomático para articularse con el temporal y una apófisis maxilar del hueso cigomático. Quiere decir que este hueso se une con 3 huesos principales. Además, en la parte anterosuperior forma el reborde orbitario y forma la parte inferolateral de la órbita. Los huesos palatinos son huesos pares que forman parte de la base del cráneo y de los huesos de la cara. Además, forman parte de la caja de resonancia cuando hablamos. Los huesos palatinos están divididos en 2 porciones. Tienen una porción horizontal y una porción vertical. La porción horizontal tiene una carilla superior para articularse o para formar el suelo de las fosas nasales, mientras que la cara inferior forma el techo de la cavidad bucal, como lo señala la imagen. En la cara vertical observamos el surco palatino mayor, que es este que se encuentra aquí, y una cara maxilar para articularse con el hueso maxilar. Además, tiene una cara que completa la fosa pterigoidea, que es la que se articula con la apófisis pterigoide del hueso esfenoide.
También tenemos los huesos nasales, también conocidos como huesos propios de la nariz. Son huesos pares ubicados en la línea media de los procesos frontales del hueso maxilar. Ellos tienen una cara anterior. La cara anterior corresponde a inserciones musculares y tiene un borde superior para articularse con el hueso frontal, que es este que vemos aquí. Además, tiene un borde externo para articularse con el hueso maxilar. Tiene un borde interno con el cual se articula con el cartílago de la nariz, más o menos a este nivel, y además tiene un borde medial o interno para unirse con su homónimo contralateral. Los inferiores son dos huesos, tienen forma de lámina ósea compacta, tiene dos caras, una interna y una externa, dos bordes y dos extremos, ubicados en la porción inferior de las fosas nasales, también conocidos como conchas nasales, y es un hueso independiente. Tiene una cara interna, la cual mira hacia el tabique nasal, y una cara externa, que es donde encontramos el meato inferior, que es esta depresión que observamos aquí, y tiene tres apófisis que lo unen a diferentes huesos, como la apófisis lacrimal para unirse con el hueso lacrimal, una apófisis etmoidal para unirse con el hueso etmoides y una apófisis maxilar para unirse con el hueso maxilar superior. Entre los huesos lacrimales, bueno, tenemos que los huesos lacrimales también son pares, ¿no? Son una pequeña lámina ósea compacta, cuadrilátera, delgada, de dos caras, una interna, una externa y cuatro bordes. Tiene una superficie orbitaria, la cual limita con la órbita. Tiene una cresta lacrimal posterior y además forma el canal lacrimal, y es aquí donde descansa el saco lacrimal, una porción descendente y una apófisis ganchosa. Es uno de los huesos impares del viscerocráneo. Es un hueso de forma laminar, cuadrangular, irregular y compacto. Constituye la parte posterior del tabique nasal que divide la nariz en fosas nasales derecha e izquierda. Es decir, que tiene una cara derecha y una cara izquierda. Y a su vez tiene bordes para articularse con distintos huesos. En su parte inferior tiene un borde para articularse con el hueso palatino y el hueso maxilar superior. En su parte superior tiene un borde para articularse con el etmoide, y en su canal anterior tiene un borde para articularse con la cresta del esfenoide, y hacia la parte inferior tiene una articulación con el tabique nasal, tiene un borde libre y además un canal para el paso del nervio esfenopalatino interno, o conocido también como nervio nasopalatino. El hueso mandibular es el último hueso del viscerocráneo del que vamos a hablar. Es un hueso impar, constituye el hueso más grande de la cara y forma la parte inferior del mentón, donde se encuentran los dientes inferiores. La mandíbula es el único hueso de la cara que se mueve y fija los músculos de la masticación y otros movimientos de la boca. Está formado por un cuerpo y dos ramas ascendentes, y entre ellos el ángulo de la mandíbula, que es este, que mide aproximadamente de 110 a 120 grados. El cuerpo tiene forma de U, aquí lo vemos, tiene forma de U, y tiene dos caras y dos bordes. Observamos una protuberancia mentoniana que tiene forma de triángulo y es una parte más prominente del mentón. Además, un tubérculo mentoniano que se encuentra aquí en la base de ese borde triangular. Observamos también el foramen mentoniano, por donde atraviesa diferentes estructuras como vasos y nervios mentonianos. Y aquí observamos la apófisis alveolar, que es donde se insertan los dientes inferiores. En las ramas ascendentes observamos la escotadura mandibular, que es esta que tenemos aquí, una apófisis condilar para insertarse y para insertar el hueso mandibular y formar la articulación temporomandibular.
temporomandibular, además una apófisis coroides que se inserta aquí el músculo temporal y el orificio del conducto dentario, y sobre él la língula, que es de donde se inserta el ligamento esfenomaxilar. Aquí queda la língula. Hablando un poco de anatomía radiológica de cráneo y cara, debemos tener en cuenta siempre que el estudio ideal o el gol estándar para evaluar traumatismo facial o traumatismo cráneoencefálico es el escáner tridimensional o tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D. Sin embargo, en nuestro medio no siempre tenemos la disposición de este estudio imaginológico y simplemente tenemos a la mano rayos X simple. Entonces, para eso debemos conocer que hay diferentes tipos de proyecciones que nos pueden ayudar a evaluar radiológicamente esta estructura. En caso de no contar con escáner tridimensional o tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D, podemos evaluar traumatismo craneoencefálico o traumatismo facial con radiografía simple, conociendo que tenemos proyecciones que nos pueden ayudar a evaluar diferentes estructuras. La proyección de Water, que es útil para evaluar el suelo de la órbita, el reborde orbitario inferior, el hueso malar y los senos maxilares. Y la proyección de Hills, que nos ayuda a evaluar los arcos cigomáticos y la base del cráneo. Además, la proyección de Tau, que nos ayuda a evaluar la región condilia, subcondilia, el piso de la mandíbula y el piso de la órbita. Aquí dejo ejemplos de cada una de ellas. Y nos despedimos con este mensaje del doctor David Callejo, que dice: somos los grandes desconocidos, pero si nadie se acuerda del anestesista, es que todo salió bien.